Y vamos a leer todos juntos a una voz. Dice la palabra de Dios: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Vamos a repetir todos juntos. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Amén. Estoy muy bendecido de poder estar compartiendo con ustedes ese mensaje de Jesucristo que de verdad transformó mi vida por gracia de Dios. Yo pensaba que conocía a Cristo, pero cuando por gracia de Dios cada vez fui viendo más, cada vez recibía más fuerza, más sanidad, más seguridad. Y sobre todo tenía una dirección clara. Qué difícil es la vida de fe sin tener dirección, ¿verdad? Qué difícil es. Ayer compartía con un amigo español que vive también en Houston. No he podido asistir, pero pude tener una cita con él. Un pastor con un corazón para Dios, que ha entregado su vida, su familia, con un gran ministerio, pero no tenía seguridad, no tenía dirección, lo veía un poco perdido. Y yo lo entiendo, porque yo hace años también estaba así. Tenía a Cristo, pero lo tenía como un invitado. Mi vida todavía la gobernaba yo. Yo tenía mis planes y luego pedía a Dios que me los bendijera. Pero eso no es lo que nos enseña la palabra de Dios, porque la obra la hace Dios. Es muy cómodo cuando uno se aferra solo al pacto de Cristo. Se aferra al pacto de la evangelización, que es el deseo de Dios. Uno tiene una vida de oración con la palabra. Uno es lleno del Espíritu Santo y ve de verdad cómo sin hacer nada Dios te está guiando. Tienes una claridad hacia dónde Dios te lleva. Sabes muy bien por qué tienes que vivir. Eso es pura gracia de Dios. Y ese es el Evangelio. Pero yo no lo sabía. Y estaba muchos años en la iglesia. Y por supuesto era hijo de Dios. Pero no me lo habían enseñado bien. Pero ellos tampoco son culpables porque a su vez no se los habían enseñado bien. Por eso estoy tan agradecido a Dios. Cuando pude de verdad empezar a tener seguridad, la conclusión de que Jesús es el Cristo. Cuando tuve de verdad la seguridad que mi vida, mientras esté en esta tierra, que de verdad el tiempo pasa muy rápido, todos lo sabemos, ¿verdad? Y lo mismo que me traje es lo que nos vamos a llevar. Por eso en este tiempo, hasta que el Señor diga, hasta que vaya a su presencia para adorarle una eternidad, yo quiero dar este mensaje. No el mensaje mío, no el mensaje de un evangelista, el mensaje de la palabra, el centro de la palabra. Jesús es el Cristo. Ese es el mensaje que tenemos que compartir. Por eso en este día, aunque va a ser un tiempo corto, va a ser un tiempo de bendición. ¿Por qué? No por nosotros, no somos mejores ni peores que nadie. Pero cuando uno predica la palabra de Dios, el centro de la palabra, que es lo que Dios quiere que estemos predicando, eso tiene gran poder. Porque ese poder del Evangelio transforma vidas, es poder de Dios para salvación, da sanidad. Sanidad no solo a las personas enfermas físicas, no hablo de esa sanidad. ¿Cuántos años, cuántas cosas, cuántas mentiras, ataduras, falsos moldes Satanás está metiendo en nuestras mentes durante tantos años que ni siquiera nos damos cuenta? Maneras de entender el Evangelio, maneras de hacer el ministerio a los que somos pastores, que pensamos que es así. Y como estamos con eso metido, nos esforzamos, no funciona, nos decepcionamos, nos frustramos. Y resulta que sin darnos cuenta, no por nuestra culpa, sino no lo hemos aprendido bien o no nos lo han enseñado bien, estamos sufriendo y haciendo sufrir. Sin querer, porque no queremos hacer sufrir, pero por esas cosas que Satanás, que es maldito, ha metido en nuestras vidas. Por eso la palabra de Dios, siempre Cristo, porque Cristo es sanidad, porque Cristo es respuesta. Yo nunca me canso de escuchar a Cristo, porque es un mensaje glorioso, siempre me da fuerza, siempre me da vida.
porque es el mensaje del Evangelio. Siempre me dan ganas de alabar al Señor, de glorificarle. Y este es el mensaje que en este día, por gracia de Dios, vamos a estar compartiendo con ustedes. Entonces, en este día vamos a estar explicando o compartiendo en primer lugar lo que experimentaron estos hermanos de la iglesia primitiva cuando empezó en el libro de los Hechos, el pasaje que hemos leído. En primer lugar, la experiencia que tuvieron lo que ocurrió en el Monte Calvario. Allí, como acabamos de leer, el Señor, antes de entregar el Espíritu, hizo una confesión gloriosa. No era un grito de pena, de dolor, era un grito de victoria. Consumado es. Ya está todo concluido, ya está todo terminado. He cumplido la palabra, he pagado todo conforme a la palabra de Dios. Ya he terminado todo para ustedes. Consumado es. Jesús es el Cristo, el solucionador de todos los problemas. Ese es el mensaje que a través de ese acontecimiento del Monte de Calvario, los hermanos de la iglesia primitiva pudieron experimentar. Y nosotros, que podamos estar, como ya hemos experimentado, pero cada día necesitamos experimentar lo que ocurrió en el Monte Calvario en nuestra vida. El poder y la vida de Cristo. Cristo solucionador de todo. Ahí tenemos que estar experimentando cada día el poder de la obra de la cruz. Consumado es. Hay una segunda cosa. Dice el Señor en Hechos 1:3 que después de resucitar el Señor dice que reunió a sus discípulos en el Monte del Olivar, dice en Hechos 1:3. Y eso se lo vamos a compartir también hoy. ¿Por qué? Porque aunque ellos decían, sí, Jesús es el Cristo, eran hijos de Dios, pero ¿saben qué? Su vida era como las olas. Pedro era movido continuamente, hasta una criada, después de tener esa confesión en Mateo 16:16. Pedro subía y bajaba, hasta una criada lo atemorizó y negó al Señor 3 veces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todavía Pedro era el dueño de su vida. Tenía a Cristo, pero Cristo no era el Señor de su vida. Por eso, el Señor resucitado tomó a los discípulos y durante 40 días los concentró. ¿En qué? En la palabra, que da sanidad, que es viva y eficaz. En la oración, les enseñó la oración. Tenemos que ser personas de la oración con la palabra para cambiar lo que está grabado, incorrecto, lo que Satanás ha puesto en nuestras vidas. Necesitamos esa sanidad. ¿Con qué? Con la palabra, que es la verdad. La palabra del Evangelio. Y orando con la palabra. Y luego les dio la misión. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. La misión. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay que predicar este Evangelio. Entonces, durante 40 días, ellos recibieron sanidad. Empezaron a ser personas de orar. Fueron llenos del Espíritu Santo. Fueron personas que cambiaron totalmente. ¿Y qué ocurrió en el aposento alto de Juan Marcos? Hechos 1:8. Esa es la tercera cosa que experimentaron. Cuando ya tuvieron el pacto, la conclusión de que Jesús es Cristo, cuando aprendieron la oración, empezaron a disfrutar de que Dios estaba con ellos, ya se transformaron, no les importó reunirse en ese lugar, en esa casa, en un aposento alto. Allí estaban 120 reunidos unánimes en oración, dice la palabra. ¿Y qué hacían ahí? Los podían matar. Pero ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces ya Cristo era el Señor de su vida.
Ahí oraron, como dijo el Señor, no salgáis de Jerusalén. Dicen que sobre 10 días estuvieron allí, hasta que en Hechos 2 vino el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Y qué ocurrió? Se levantaron como testigos. Y ese movimiento de vida y de poder de Cristo, a través de ellos, empezó a llegar a las personas. 15 naciones, Hechos 2, 9, 11. 3.000 discípulos, Hechos 2, 41. Y fue pasando ese río de bendición del Evangelio, del poder del Espíritu Santo, a través de todo el libro de los Hechos. Y llegó en 323 años hasta Roma. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Miren, esos hermanos de la iglesia primitiva no eran mejores ni peores que nosotros en nada. Ellos eran discípulos de Cristo, ustedes son discípulos de Cristo. Dios los ha llamado como discípulos. No son multitud, son discípulos, son obreros muy importantes. Pero ¿saben qué? Por su fuerza no pueden hacer nada. Todo lo que hagamos con nuestra fuerza, dice la palabra, que todo árbol que no es plantado por mi Padre será desarraigado. El humanismo no funciona aunque sea de buena intención. La obra la hace Dios y Él obra conforme a la palabra. Por eso, lo que ellos tomaron, aunque eran débiles, aunque parecía que no tenían un respaldo muy grande, ellos solo se aferraron, experimentaron lo que ocurrió primero en el monte del Calvario. Tuvieron la conclusión de Jesús es solucionador de todo. Jesús es el Cristo. En segundo lugar, en el monte del Olivar, ¿qué experimentaron? Esa sanidad de las cosas antiguas. Experimentaron concentrarse en Dios, la oración y, por supuesto, la misión. Mi vida es para predicar el Evangelio. Y luego esperaron. No hay que hacer nada. Dios tiene que obrar. Esperaron reunidos, orando, tomando la palabra. Y cuando llegó el horario de Dios, que es perfecto, en Hechos 2, vino el Espíritu Santo. Y empezó ese movimiento de vida, de poder, que en 323 años transformó un imperio. Roma, en esa época, era el sitio más importante del mundo. Estados Unidos en este tiempo lo es. Por eso Dios les ha traído aquí. Porque este país, que tiene muchas cosas buenas, está cayendo. ¿Saben por qué es? No es por el presidente, no es por la política. Hay un mundo espiritual que no se ve con nuestros ojos, que es lo que está influenciando y lo que está haciendo que las cosas anden así. Este país está perdiendo lo más importante, el Evangelio. Por eso son tan importantes. No es casualidad, Dios les ha llamado. No importa que esté la iglesia llena, que seamos 5, yo estoy igual de contento, porque la obra la hace Dios. No es por números, son los que Dios tiene. Y si Dios le ha traído es porque Dios tiene un plan a través de usted. Por eso que en este día de verdad puedan recibir esa revelación, esa gracia a través de la palabra. Y puedan tener esas 3 conclusiones. Primera, solo Cristo. Segunda, solo reino de Dios. Tercera, solo el poder del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Para entender por qué solo Cristo, para entender el valor, la razón de solo Cristo, es muy importante que estemos viendo, como dije ayer, a nuestro alrededor. El Señor no estaba encerrado, ¿verdad? El Señor cuando estuvo en la tierra estaba con la gente, ¿verdad? Y estaba dando respuesta a todos, ¿verdad? No hacía acepción de personas como no lo hace. Y el Señor quiere que estemos mirando la realidad. ¿Por qué la gente necesita a Cristo? ¿Por qué tengo que predicar el Evangelio? Y eso cuando uno empieza a moverse, a relacionarse con gente que no conoce a Cristo, entonces te empiezas a dar cuenta. Dice la palabra que hay un problema de fundamento. Lo más importante de un edificio es el fundamento, ¿verdad? Si uno pone la base bien, ese edificio podrá ser bien construido. Pero si pone un fundamento incorrecto, aunque luego la construcción sea muy bonita o muy grande, va a caer. Por eso la base es lo más importante. Y en Génesis vemos la base de las personas separadas de Dios. Las personas separadas de Dios, todos están en 12 problemas que la palabra de Dios nos enseña. Y son 12 problemas que les quiero compartir. No para que sea una teoría, sino para que lo podamos chequear, ver realmente con las personas que están a su alrededor. En primer lugar, ¿qué es? Justo hoy hablábamos de eso.
Génesis 3. ¿Qué es Génesis 3? Es el acontecimiento que ocurrió allí con Adán y Eva, cuando Satanás a través de una serpiente hizo que rompieran el pacto. Ahí empezó el pecado original. Si comes no morirás, serás como Dios. Mentira. Ahí que le dijo Satanás, hizo que rompiera el pacto, empezar a pensar en quién, yo. El problema de Génesis 3 es yo. Todo centrado en mí. Lo importante soy yo. Yo soy Dios, no necesito nada. Soy autosuficiente. Soy independiente. Eso es el yo. El orgullo, la altivez, la soberbia. Es terrible eso. A causa de eso vienen todas las guerras. Fíjense qué importante es. Incluso ese problema no es solo de los no creyentes. Muchos creyentes están siendo engañados y están ahí. Yo. Hay gente que sin darse cuenta, yo. Y es un sufrimiento porque no funciona. Es un fracaso. No solo Génesis 3. En Génesis 6 vemos que es cuando el Señor vio que había maldad en toda la tierra y decidió enviar un diluvio en la época de Noé. Génesis 6. Pero ¿qué significa Génesis 6? Esa maldad en toda la tierra. ¿Qué es lo que significa eso? El problema de Génesis 6 es que la gente es esclava ¿de qué? De lo carnal. Esclavos de lo carnal. ¿Cómo que la gente es esclava de lo carnal? ¿Sí? Hace unos años fui a una conferencia a Nueva York. En el lobby del hotel o en la cafetería estábamos conversando con unos pastores, teníamos unas entrevistas, y la persona que nos atendió era un colombiano, muy simpático, una persona muy preparada. Y yo pues como venía y tal, hablaba español, pues le hablé de Cristo. Lo que tengo te doy, ¿verdad? Todo. Dios tiene, no hay casualidades. Y él escuchó muy bien. Ah, pues yo también voy a la iglesia. Bueno, dice, yo soy creyente, pero ahora no voy a la iglesia. Y ya cuando terminamos, me pide este muchacho que por favor, a ver si al día siguiente podía ir para platicar. Porque se ve que tenía un problema grande. Entonces yo, pues al día siguiente quedé con él, me acerqué allí, donde él trabajaba, que era un tiempo que no había mucho trabajo, y empezó a contarme. Y me confesó eso, que él, aunque era creyente, no estaba yendo bien a la iglesia. Y empezó a decirme, bueno, es que le quiero contar, es que no puedo hablarlo con nadie. Entonces, como usted es pastor y encima como está de paso, no le conozco, pues sé que le puedo contar todo, ¿no? Luego se va a marchar. Era una oportunidad, pero bueno, está bien, ¿verdad? Porque la obra la hace Dios. Total, que el muchacho empezó a abrir su corazón. No, yo es que estoy enamorado. Ah, bien, está bien. Es que es de la persona que era mi enamorada de cuando era joven, que todavía vive en Colombia. Yo digo, bueno, pues está bien. No veía problemas ahí. Dice, no, pero es que está casada. Digo, bueno. Dice, no, pero es que yo también estoy casado. Digo, ok. Y luego, este hombre empieza a decir que su mujer no es que estaba casada, es que su mujer tenía 80 años. Y era un chico más joven que yo. Digo, ¿cómo que 80 años? No es que me casa por la visa. Digo, bien. Yo ya estaba un poco callado, ¿no? Ya no. Demasiado rápido para mí, ¿no? Dice, no, pero es que encima también engaño a mi mujer. Digo, bueno, ya yo no sabía qué hacer. Dice, no, pero también con hombres. Y ya yo ya, de verdad, estaba. Entonces, la verdad, yo a través de eso pude ver que de verdad la gente está atada a lo carnal, es real. Esa persona estaba sufriendo. Por supuesto, nosotros no somos nadie ni tenemos que juzgar a nadie. Yo no juzgo ni a él ni a nadie. Lo que digo, el culpable de eso es Satanás. Y yo quiero hablar de cómo obra Satanás, porque Satanás solo es vencido por Cristo. Entonces, pero quiero que veamos la realidad, cómo vive la gente, que ese problema que nos enseña la palabra es muy real, y quiero que lo veamos.
a través de la palabra. Ese muchacho estaba sufriendo. Se sentía mal por un lado, porque sabía delante de Dios que lo estaba haciendo mal. Pero como estaba tan atado por Satanás, no tenía fuerza ni poder para salir de ahí. Eso es un sufrimiento tremendo. Yo le empecé a hablar, a bendecirlo, a explicarle el Evangelio, para que él tuviera sanidad, libertad, porque Cristo ha venido a sanarnos. Le empecé a hablar y le empecé a enviar mensajes. Han pasado 3 años, le sigo enviando mensajes. Céntrate en la palabra del Evangelio, porque la palabra es sanidad. En cuanto empieces a recibir gracia, fuerza, verás como sin esfuerzo el Señor te empieza a sanar, te empieza a liberar de esas cosas a través de las cuales Satanás te está engañando. Pero es real. La gente, como nos muestra Génesis 6, está esclava de lo carnal. Así viven las personas. No solo es de lo carnal, también de lo material. Esta mañana hablábamos de eso, hace un ratito. Este país, igual que mi país, está atado por lo material. Lo importante es tener. Conozco mucha gente buena, con buen corazón, que se pasan todos los días trabajando, no tienen tiempo de estar atendiendo a sus hijos. Y dice que lo hacen para los hijos, que trabajan todo y se esfuerzan por sus hijos. Y yo los creo, pero ¿saben qué? Están atados porque lo están haciendo al revés. Porque los padres en primer lugar necesitan a los hijos, a los padres, los hijos necesitan a sus padres, ¿verdad? Pero queriendo darles lo mejor, sin darse cuenta, por estar atados, engañados, le están quitando lo mejor, que es estar con ellos. Y así obra Satanás. Un tío mío era muy trabajador. Trabajaba desde bien temprano todo el día. Siempre me acuerdo estaba trabajando, siempre. Era el recuerdo que tengo de él. Mi tío creció, yo en ese momento todavía no conocía el Evangelio. Creció, se hizo ya más mayor, tenía una gran familia, pero sí él siempre trabajando. Siempre cuando me acuerdo de mi tío era cansado, lo veía, siempre, porque siempre estaba trabajando. Por supuesto lo hacía por su familia. Era un buen hombre. Y recuerdo que cuando ya fueron más mayores, incluso montó un negocio que lo hizo muy bien y le funcionaba de maravilla, de verdad. ¿Qué negocio hizo? Lo hacían muy bien. Un restaurante abrieron, siempre estaba lleno, lo hacían muy bien. Pero aparte mantenía su trabajo. Y ya llegó la edad de jubilarse. Toda su vida esforzándose para ganar dinero, y ya había conseguido una cantidad, porque ese restaurante lo traspasó y le dieron muchísimo dinero. Entonces, mi tío, que era tan bueno, reunió a todos sus hijos, hicieron un viaje para irse a Noruega. Era ya la celebración de que iba a dejar de trabajar. En ese viaje preparó mucho dinero para entregarle a sus hijos de regalo. Fíjense, ¿no? Qué corazón, ya por fin se cumplía su sueño. Nos llamaron. Mi tío falleció estando en Noruega. Falleció. Toda la vida trabajando, llega el momento donde ya iba a empezar a disfrutar, según él, y falleció. Lo material. Están muchas personas totalmente atrapadas ahí. Atrapadas totalmente, de verdad. ¿Para qué? Para nada. Eso se queda aquí. No es para nada. Aquí no nos vamos a llevar nada. Aquí lo único que tenemos que hacer en nuestras vidas es predicar el Evangelio. Hacer tesoros en los cielos, como dice la palabra. Pero la gente, quiero que lo veamos, está atada, y en este país como en el mío hay mucho materialismo. Hay gente que está trabajando todo el día, ¿verdad? Toda la semana, llega el fin de semana y se lo gastan en bebida, en cosas extrañas. ¿Cuánta gente hay así? ¿Por qué es? Porque están atados de lo carnal, de lo material. ¿De qué más están atados? De la cultura. ¿Qué es la cultura? Allí en Corea del Norte saben que tienen teléfonos móviles, una tecnología muy grande, ¿verdad? Tiene unos teléfonos impresionantes. Y cuando uno va en el subway, todo el mundo va con el teléfono, todos. Nadie habla.
Si hubiera latinos allí sería imposible, ¿verdad? Allí no se oye nadie y está lleno. Todos mirando. Y yo hay veces, porque hasta las señoras muy mayores están con su teléfono. Y hay veces que hago así para mirar, a ver qué está mirando esta mujer, tanto con el teléfono, porque las veo ahí y están jugando a juegos de esos como de niños, pues ahí están. Entonces, ¿qué es la cultura? Tienen que llenarse con algo, están atrapados con algo y se pasan todo el día con la pantalla. ¿Y qué va a hacer? Es imposible que se puedan concentrar. Van a tener ansiedad y, por supuesto, sus ojos van a tener que utilizar lentes rápidamente. Los niños, casi todos allí ya tienen lentes siendo bien pequeños. ¿Por qué es? Por la pantalla. Todos tienen teléfono, internet, iPad, tienen de todo. La cultura. Están atrapados ahí. Y no solo termina ahí. Génesis 11. ¿Qué acontecimiento es ese? La Torre de Babel, ¿verdad? Vamos a ser como Dios. No necesitamos a Dios. El humanismo, el falso éxito. ¿Por qué es falso éxito? Porque, por supuesto, la Torre de Babel fracasó. Y cualquier persona que busque éxito, si está separado de Dios, contra más suba, peor será la caída. Peor será la caída. Por eso, quiero que veamos ese problema fundamental. ¿Y hasta qué punto llega eso? Quiero mostrárselo también a través de un PPT. Vamos a estar mirando el PPT un momento. Centrado en el yo, vean, Génesis 3. Vamos a pasar. ¿Conocen esa película? Sí, ¿verdad? Hay una canción muy famosa, es Let It Go, ¿verdad? Ok. Entonces, vemos que esta muchacha tenía un problema, que hacía hielo y estaba escondida. Pero llega el día de su coronación y se le escapa un poco de hielo. Y la gente... ¡oh! Entonces ya no aguanta más, tanto esconder, sale corriendo, sube a la montaña, empieza a llenar todo de hielo, a destapar toda esa opresión. Hace un castillo de hielo, sube arriba y allí empieza a cantar esa canción, ¿verdad? ¿Pero qué significa eso? Soy libre, déjame vivir como quiera, déjame hacer lo que yo quiera. ¿A quién se lo está diciendo? ¿Saben a qué? A Dios. Ese es el mensaje que Satanás, a través de las películas, está metiendo. Siempre es el mismo, el que aparece en Génesis 3. Tú eres Dios, no necesitas a Dios. Vamos a ver otra película también. ¿Conocen esa película? ¿Ah, sí? Ok. Eso es Transformers, ¿no? Ok. Entonces ahí, en una de las películas, yo no he visto muchas, pues se ve que este Transformers sube con los ojos rojos al cielo, a otro planeta y dice, digo a mi creador que deje en paz este planeta es mío, que no se meta en mi planeta. Eso es lo que dice. ¿A quién se lo está diciendo? Esas son las películas. Satanás está metiendo. Génesis 3. Vamos a ver otra. Esa también la conocen. Ok. Es un panda, ¿verdad? Un osito. Ok. ¿Pero qué le están diciendo todo el rato? Tú eres hijo del dragón. Busca el hijo del dragón. Tú eres el hijo del dragón. Tú tienes que salvar el mundo. ¿Quién es un dragón? Pero si es un panda, ¿cómo el hijo de un dragón? No tiene sentido, ¿verdad? Pero ¿quién es el dragón, la serpiente antigua que dice Apocalipsis 12? Satanás. Tú eres hijo de Satanás. Tú no necesitas a Dios. Tú vas a salvar todo, no hace falta Dios. Ese es el mensaje que están poniendo. Satanás no cambia. Él vino a matar, a robar y a destruir. Y vemos cómo Él lo hace. Y ese es el problema de Génesis 3, centrado en yo. La gente está viviendo así hoy en día y está cayendo en fracaso. Porque eso es fracaso total. Vamos a ver el siguiente problema. Pasamos. El siguiente problema. Génesis 6. Centrado en lo carnal, en lo material, esclavos de la cultura. Vamos a ver. La gente. En este país, igual que en muchos países de Europa, hay sitios donde legalizan la droga. Vamos a pasar. Ustedes, niños, no miren. Hay muchas cosas. Vamos a pasar. Muchas cosas. Uno antes. La gente vive en un mundo irreal. La droga, la bebida, eso es de Satanás. Eso no hay que hacer, es de Satanás.
Y eso lo hace para esclavizar a la gente. Y la gente también, a través de Internet, YouTube, están ahí metidos. Es un mundo irreal. Ahí en Internet la gente hace parecer que es alguien que no es. Es una mentira. Entras a un chat y uno, pues, todo lo inventa. Es todo un mundo irreal. Viven en una fantasía. El alcohol, las drogas, es un mundo irreal. Es salirte de la realidad. Intentar quitar tus problemas, pero realmente te lleva totalmente al fracaso, a tu vida, a tu familia. Y trae estragos, ¿verdad? ¿Por qué es? Porque están, como dice Génesis 6, esclavos del pecado, de lo material. Eso es lo que están haciendo. Vamos a ver más. Y la gente al final, ¿qué hace? Se suicida. Porque está atada ahí fracasada, sabiendo que lo está haciendo mal. Al final se suicida. Miren cuántos famosos hay. Y más podíamos llenar y llenar. Gente con éxito, con fama. ¿Por qué terminan ahí? Porque están sufriendo. Porque están atados a lo carnal, a lo material. ¿Se dan cuenta? Vamos a ver más. Centrado en el éxito, Génesis 6. El falso éxito. Vamos a ver más. ¿Conocen ese pastor? ¿Quién es? Es famoso, ¿verdad? Es guapo, tiene una familia preciosa, tiene una super iglesia, ¿verdad? Y ese pastor que tiene buen corazón, pero nunca habla en su mensaje ¿de qué? De Cristo, del pecado, de Satanás, del infierno, de nada que moleste a alguien, ¿verdad? Entonces, no es que sea malo el pastor, por supuesto que no, pero no está compartiendo a Cristo, ¿verdad? Y lo único que teme Satanás, lo único que puede dar respuesta, ¿qué es? Cristo. Entonces las iglesias, porque esa es la función de la iglesia, no está haciendo su función y tiene la iglesia llena. Y hace que la gente esté engañada porque está dando un mensaje de tienes que tener éxito. Dios te va a bendecir, vas a tener lo mejor. Pero bueno, ¿por qué tiene que Dios hacer eso? Si tu vida no tiene nada que ver con su plan, que es la evangelización. ¿Para qué te tiene que dar bendiciones? Te van a hacer mal. Tú lo que necesitas es aferrarte a Cristo. La vida está en Cristo. Como dice Pablo, yo estoy agradecido en la escasez y en la abundancia. Porque Cristo es todo para mí. Eso es el Evangelio. Vamos a pasar. ¿Conocen a este? Tiger Woods. Un gran golfista. Ahora ha bajado mucho. Y él era un hombre que era una imagen corporativa. Parecía que era la familia, ¿no? Daba una imagen familiar. Pero un día saben que se destapó todo. Había muchos problemas ahí, ¿verdad? ¿Cómo puede ser con dinero, con éxito y de repente tenía eso oculto? Porque todas las personas separadas de Dios, todas, si están separadas de Dios, tienen problemas ocultos, están atrapados. En estos 12 problemas que les vamos a mostrar, en todos, pueden dar una apariencia de que no es mentira. Pueden disimularlo, pero al final sale. Porque separado de Dios, la persona está controlada por Satanás, está en pecado, está en maldición y está totalmente atado. Vamos a seguir. Whitney Houston también. Ella, su hija, un desastre. Vamos a continuar. La magia. Y esa es la segunda parte. Esta es la base. Satanás hace que la gente viva en esta base. Pero luego también, aparte de este problema que es fundamental, el fundamento, también está el problema de la cultura. A través de la cultura, Satanás, como vemos en Hechos 13, ¿qué hace Hechos 13? Allí, en Hechos 13, lo que ocurrió fue que Pablo y Bernabé fueron a Creta y le querían predicar a Sergio Paulo, que era el procónsul. Pero dice que había un mago que se oponía. Luego, vemos en Hechos 16... que Pablo iba a la oración y una muchacha con espíritu de adivinación estaba allí diciéndole cosas, ¿verdad? Habla de la adivinación. Y luego, en Hechos 19, vemos que allí estaba el templo de Diana de los Efesios, un gran templo de idolatría. Entonces Satanás, a través de la magia, a través de la adivinación, a través de la idolatría, está engañando a la gente. Vamos a verlo. Sigue. ¿Saben quién es esa mujer que está ahí atrapada como un títere? Esa es la última presidenta de Corea. Su padre fue un gran presidente,
Pero cuando ella era niña y estudiaba en Francia, de repente le llegó una noticia muy mala. Su mamá se había muerto. Ella se quedó muy triste, no sabía qué hacer. Era una chica muy calladita y de repente se quedó así. En ese momento llegó un hombre que decía que era pastor, que era mentira. Un hombre con un poder, que tenía poder, pero no era el poder de Dios. Y este hombre dijo: tu madre se ha parecido a mí y ha dicho que me hagas caso, que me sigas. Esta mujer tan vulnerable, ¿qué haría? Haría caso totalmente a ese hombre, ¿verdad? Y este hombre empezó a engañarla, a manipularla, porque sabía que esa mujer, cuando creciera, podría ser presidenta de Corea. Y la tenía totalmente manipulada, porque él tenía un poder espiritual que no era de Dios. La mujer creció y gracias a su nombre, de su padre, que había sido un gran presidente, cuando llegó el momento, encabezó su partido y accedió a la presidencia de Corea. ¿Y saben quién la manipulaba? La hija del pastor ese. Ella no tomaba una decisión sin primero pedir permiso. Fíjense, la presidenta de un país superpoderoso. ¿Cómo obra Satanás? Satanás utiliza eso, la magia, la adivinación. Vemos películas como El Rey Arturo. Ahí se habla un mago, ¿verdad? Merlín. Siempre todos los poderosos tienen sus magos, tienen sus adivinos. ¿Por qué? Porque están controlados por Satanás y están separados de Dios. Satanás utiliza a los poderosos para dominar a la gente. Y eso lo tenemos que ver. Vamos a continuar. Sigue. La adivinación. ¿Saben lo que es eso? Este verano, en agosto, Dios me permitió hacer una conferencia en Venezuela. Yo me quedé impresionado de qué país tan precioso, qué gente tan buena gente, de verdad. Una bendición. Pero lo que dolía mi corazón es ver que ese país, que es un paraíso, que tiene todo, resulta que le falta lo más importante. ¿Qué es? A Jesucristo. Y a causa de eso, la santería está creciendo grandemente. Un 15% de santería, cuando no es algo original de allí. La gente, ya lo ven, se cae al suelo temblando, los ojos en blanco. ¿Ese poder de quién es? No es de Dios. Pero la gente, pensando que eso le da respuesta, está engañada, va ahí porque no conoce su futuro, intenta arreglar sus problemas, sus amoríos, sus enfermedades. Y lo hace a través de esa cultura que Satanás ha engañado y que ha hecho durante tantos años. ¿Qué es? La magia, la adivinación, la idolatría. Vamos a continuar. El tarot, seguimos. Seguimos. La idolatría, vamos a continuar. Seguimos. ¿Conocen eso? Si hay algún mexicano lo conocerá más. Pero también en nuestros países está, porque venimos de países tradicionalmente católicos. Y en esos países durante años, en mi país durante siglos también, yo no conocía otra cosa. Eran los católicos, eran las imágenes, yo pensaba que eso era lo normal, que eso era Dios. Pero es un engaño. Satanás lo ha metido ahí en la cultura durante años. Y la gente separada de Dios, como está sufriendo, ¿a dónde va a ir? A lo que conoce. No es que sea mala por ir ahí, es que no conoce otra cosa. Es que es un engaño de Satanás. Miren, ahí están adorando hasta la falsa muerte, hasta la santa muerte, ¿no? Creo que se llama. Fíjense qué engaño. ¿Cómo pueden hacer eso? Pero van y reciben respuesta. ¿Cómo que reciben respuesta? Sí, porque detrás, como dice en 1 Corintios 10:20, está Satanás y los demonios. Y Satanás tiene un poder limitado y les da respuesta para que continúen. Porque sabe que si hacen idolatría, como dice en Éxodo 20, 4 y 5, va a venir maldición sobre esa familia hasta la 3ª y la 4ª generación. Y eso es lo que engaña a Satanás a través de la cultura. Ese es el engaño de Satanás. Vamos a terminar el pipitilla.